para nosotros es una satisfacción poder contar con él hoy, porque además tuvimos la mala suerte, el Instituto publicó un muy buen libro del general Domingo, Ceuta en la encrucijada, pero nos coincidió en los tiempos de pandemia, efectivamente. Pudimos hacer, creo, una entrevista por internet en su momento para la presentación, pero desgraciadamente no pudimos contar con su presencia, ¿no? Hoy, de alguna manera, compensamos esa mala suerte que tuvimos y podemos contar hoy con su presencia y nos hablar de este tema estratégico que, desde luego, es muy importante para la ciudad y para su futuro. Disculpe. Y nos acompaña, como no, Adolfo Hernández Lafuente, como saben es el decano de la sección de Ciencias Sociales, que viene haciendo un enorme trabajo para lanzar las actividades de la sección. Yo, sin más, les dejo con el autor y con el decano para poder presentar en mejores condiciones al general Domingo. Bien. No hay que darle ningún botoncito. Buenas tardes a todos, excelentísimo señor comandante general de Ceuta. La intención es ofrecerle la invitación a especialistas cualificados en temas que son de nuestra especial preocupación y que el punto de vista exterior, externo, el punto de vista también más amplio territorialmente, suponga para nosotros una mirada diferente para confrontar esa problemática y ese debate, pero también para que estos especialistas nos conozcan la problemática también específica nuestra y puedan también hacer de difundidores de lo que son nuestros problemas y de lo que son nuestras preocupaciones. Ese inicio de este ciclo tenía que hacerse con algo que fuera un poco más significativo. Yo entiendo que el problema que tenemos con la defensa es fundamental porque pocos territorios en el mundo están amenazados explícitamente por un Estado vecino que se dedica y no hace ningún recato en reclamar y tratar de ocupar estos territorios que reclama como propios. En ese sentido, nuestra situación es muy diferente a la de cualquier territorio que esté también la defensa como poder coercitivo del Estado, pero está en su defensa y en su desarrollo, pero es que aquí se concentra de una manera muy especial. Y esos efectos tienen para nosotros también una necesidad, yo creo, de aflorar el tema y que sea también un objeto de debate en nuestra propia existencia. Cuando parece muy bien, yo creo, por otro lado, es una cierta rutinización de la situación, que estamos tan acostumbrados a ellos que parece que es una cosa con la que convivimos, pero que no tiene mayor preocupación porque nuestra existencia sigue continuadamente, ¿no? Bien, para ello hemos invitado a un experto no solo en defensa, sino en relaciones internacionales, que tiene la siguiente cualificación. Muy brevemente les voy a exponer que estamos ante un militar de absoluto prestigio, en el sentido que ha hecho una carrera en la que ha estado en unidades muy diversas, desde los paracaídas, de montaña, acorazadas y motorizadas, y que ha tenido también su actividad en el Estado Mayor del Ejército, en el Estado Mayor de la Defensa, incluso en el Ministerio de Defensa, y que por otro lado tiene una experiencia internacional muy importante. Él es diplomado de Estado Mayor, es también en Relaciones Internacionales y ha sido también en NATO, ha graduado en el NATO Defensa College de Roma. Vale, en cuanto a su experiencia internacional, yo creo que muy relevante para la situación que nosotros tenemos con respecto a la OTAN, porque él participó como negociador en la coordinación de España con la OTAN en los inicios de toda la integración nuestra. Por otro lado, ha estado con una actividad militar importante en Bosnia. Él estuvo en el Estado Mayor de los Cascos Azules y fue el jefe de operaciones de la división multinacional en Mostar. Es decir, que ha estado en un escenario de guerra directamente y tiene la experiencia de estudios y tiene la experiencia de las relaciones, con lo cual yo creo que su cualificación en este sentido sobre cómo él ve la problemática que como ciudad, que conoce bien, como ha dicho nuestro director,
le hemos publicado un libro, pero también le hemos invitado a participar, y en la revista transfetana dedicada a las estrategias para Ceuta, ahí hay un notable artículo dedicado precisamente a nuestro estatus con la OTAN, ¿eh? Es decir, que ha dedicado a Ceuta, pues agraciadamente para nosotros, que haya enfocado sus conocimientos para analizar nuestras problemáticas. En este sentido, yo también querría agradecerle, porque no lo pudimos hacer, cuando ha dicho también, recordado José Antonio, publicamos el libro, pues que realmente es un libro interesante, que se ha acabado en un año determinado, pero es la comparación de todas las estadísticas sociales y económicas de Ceuta en relación con el resto del Estado y en qué situación nos vemos de diferencia o similitudes, ¿no? En ese esfuerzo, pues querríamos agradecerle hoy públicamente que hizo esa participación, que ahí está para poder seguirla actualizando y demás. Sin nada más, sin una más introducción, queda con ustedes nuestro general Domingo Guerra. Pues muchísimas gracias, Adolfo. ¿Se oye? Estoy... Sí, vale. Tienes más suerte. Muy bien. Les agradezco mucho su presencia aquí, que me hayan dedicado unos minutos, que seguro que tendrían cosas que hacer y las han tenido que dejar. Mi agradecimiento a mi general, el comandante general de Ceuta, por estar aquí. Sé por experiencia propia que muchas veces en esa clase de puestos cuesta hasta encontrar el tiempo necesario para los papeles que son ineludibles, así que lo agradezco doblemente porque sé de qué se trata. Mi agradecimiento al Instituto de Estudios Ceutíes en representación de su presidente y Adolfo Hernández, que es realmente mi interface afectiva con esta ciudad. Yo he aprendido a amar a Ceuta a través del amor que permanentemente capto en Adolfo cuando nos juntamos a comer en Madrid, que lo hacemos con relativa frecuencia. No como nos gustaría, porque estamos cada uno con nuestros hobbies, pero lo hacemos con relativa frecuencia. Es cierto, me ha recordado ahora José Antonio, teníamos programado este viaje anteriormente, al menos en un par de ocasiones. En una de ellas ya lo tenía todo preparado, que es lo que más duele, era en el mes de mayo y de repente en el mes de marzo surgió lo de la COVID, en el mes de abril, y lo sé porque conservo los papeles de las conferencias. Bueno, los voy preparando, cada una de ellas lo hago de acuerdo con mis sentimientos en ese mismo momento. Y esto lo digo porque no puedo aprovecharlos. O sea, no se crean ustedes que he cogido la que empecé a preparar hace 3 años, porque no me sirve para nada. De pronto lo miro y digo, esto no corresponde con las inquietudes. Las que tengo ahora mismo se van a ver perfectamente en cuanto empiece a hablar. Busqué un título... antes de nada, no me echen culpa por los 15 minutos. Estos ya no son míos, yo empiezo ahora. Busqué un título un poco comprometedor, por así decirlo, más bien sencillo, porque yo creo que lo han captado todos ustedes. Se puede leer como los números capicúas, de izquierda a derecha, izquierda. Defender a España es defender a Ceuta y, obviamente, defender a Ceuta es defender a España. He dicho, obviamente, porque no es tan obvio. Vamos a hablar de defensa, una función estatal que hay que contextualizar en una sociedad con una profunda crisis identitaria. Por eso les decía que cada una de estas conferencias, cada vez que me presento delante de un cierto público, por respeto a él, ajusto mis preocupaciones y mis inquietudes. Y estas son fundamentalmente las que tengo ahora mismo. Tenemos una nación con una profunda crisis identitaria, que les decía, producto, algo que le agradecemos, poniendo toda la carga de sarcasmo de la que soy capaz en el nacionalismo, esa teoría política profundamente corrosiva, extractiva, insolidaria, que azotó a toda Europa desde finales del siglo XIX y que consiguió que el siglo XX fuera reconocido como el siglo de la violencia. Y esto ha conducido a una sociedad desestructurada, decía, en el sentido que se aplica en las familias. Una sociedad en la que la autoridad parental está fragmentada y eso permea a los miembros de la familia, en este caso, saliéndome de la metáfora, a la propia sociedad española. Una sociedad que
responde con un que se vayan cuando se ponen o nos ponen delante de... iba a decir, soy muy dado a los calificativos y de pronto los pienso y digo, puedo no decir tragedia, a Procés. Cuando estamos diciendo que se vayan a 8 millones de españoles y a una comunidad autónoma que representa el 23% del PIB nacional. Si esa es la respuesta que tenemos con Cataluña, que sería una desmembración insoportable para los que hemos nacido en este país y nos gustaría morir en este país sintiendo lo mismo que sentimos ahora mismo, ¿quieren decirme ustedes cuál sería la respuesta de esta sociedad nihilista si el problema de seguridad lo tuviéramos en Ceuta? Lo dejo aquí colgando. Me preocupó más cuando me acordé de cosas que había leído, que ya había olvidado. Gracias a Dios, uno va olvidando cosas para dejar la memoria RAM libre otra vez. Pero me acordé de lo sorprendente que era que Primo de Rivera intentase pactar el canje de Ceuta por Gibraltar en una de las comparaciones más infames que se pueden escuchar, toda vez que los problemas, y sobre todo los problemas con hondas raíces históricas, son todos total y radicalmente distintos. Pero es que me acordé de que había leído, lo busqué y lo encontré, que el Foreign Office, durante toda la segunda mitad de la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, pues estuvo debatiendo sobre la conveniencia, con algunos actores muy conocidos después, entre ellos el autor de la famosa línea Cruzón, pero no me quiero ir por las ramas, pero es donde está el problema de Europa del Este, porque era la que delimitaba el reparto entre Rusia y Polonia, pero tiene poco que ver con lo que estamos hablando. Simplemente me acuerdo de que no eran unos don nadie los que estaban discutiendo sobre ese canje. En aquel momento el Reino Unido estaba buscando, estaba en demanda de un puerto con mayores seguridades. Y dicen ustedes, a 14 kilómetros mayores seguridades, ¿qué les producía Ceuta en relación con Gibraltar? Es que estamos hablando de 1917. Ni la precisión ni los alcances de la artillería eran los que son ahora. O sea, ahora esto no tiene ninguna importancia. Pero entonces la tenía. O que, me acordé también que los debates parlamentarios de 1981, octubre-noviembre de 1981, cuando se debatió la cesión a la OTAN, debates que habían empezado antes, en la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, que fue interrumpida posteriormente por el asalto al Congreso del 23 de febrero, la importancia o no de incluir la mención explícita a Ceuta y Melilla en el Tratado de Washington cuando se accediese, sobrevoló todas las intervenciones de todos los comparecientes. Pueden seguir esto en el diario de sesiones del Congreso y el Senado, son 19 o 20 ejemplares de los dos, y en prácticamente todas las intervenciones que se tuvo en relación con las prisas con las que se estaba haciendo la cesión, queremos que son cosas nuevas, no son cosas nuevas, sobre si debería negociarse la inclusión de Ceuta y Melilla, entre otras cosas porque el secretario general de la Alianza Atlántica en aquel momento dijo que se podía negociar. Y en todas las intervenciones se hablaron de estas cuestiones. Y los resultados de que se quedasen fuera, pues los conocen ustedes perfectamente ahora mismo. Hay quien participó en toda mi intervención, evitaré decir nombres. Hay quien participó en aquellos debates que ahora defiende que se dijo. De hecho, la mejor intervención que recuerdo ahora mismo fue de un representante del Partido Andalucista que dijo, pero si no tienen ustedes que discutir más de cuál es la interpretación que puede darle Marruecos incluso a que estén incluidos o no estén incluidos las tesis eran que si se incluía es porque algo se dudaba. O sea, era una forma de alimentar algunas posiciones exteriores. Les decía o les quería decir que la mejor defensa, la más simple, la más sencilla, fue la que hizo el representante del Partido Andalucista, que dijo, pero háganlo simplemente, donde pone el territorio de Turquía, que fue obligado a hacerlo con esa generosidad, porque solamente el 3% estaba en Europa, pongan de Turquía y de España, y hemos terminado. Pero no se consiguió.
las razones se quedan para la historia y para cuando se puedan abrir los expedientes de las negociaciones, que seguro que tiene buen recaudo el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y por último, algo que seguro que les dolió, que fueron las injustificables declaraciones de María Antonia Trujillo y de Juan Fernando López Aguilar en apoyo de quien era o había sido compañera de gabinete en relación con que tenía que concederse o cederse a la transferencia de soberanía a Marruecos. Absolutamente injustificables, pero no son cuestiones baladíes, porque tanto María Antonia Trujillo como Juan Fernando López Aguilar, los dos son doctores en Derecho y profesores de Derecho Constitucional en sus respectivas universidades máter, una en Extremadura y el otro, si es que todavía están ejerciendo, en la de Las Palmas de Gran Canaria. Así que vean por qué vericueto llego a que promover la españolidad de Ceuta es necesaria, es una necesidad, y no deben olvidarse de eso, creo yo que no deberían olvidarse de eso, es mi humilde consejo, contra enfoques utilitaristas que he oído con desagradable frecuencia. Y, por supuesto, rechazar cualquier cosa que lo ponga en duda, haciendo a Ceuta rehén de otras políticas, como la tan esperada visita de Su Majestad de los Reyes, o la negociación de los cupos de pesca, o la modulación de la mayor o menor eficacia de policía en la frontera para no irritar a propios y extraños. Bueno, reconozco que esta es una imagen cargada de claroscuros. Discúlpenme por este aterrizaje en el meollo de la cuestión tan rápido, pero como les decía antes, yo las conferencias, por respeto a mi auditorio, las preparo desde mis sentimientos, y mis sentimientos en este momento son como les estoy hablando, con absoluta franqueza. Pero decía que ese dibujo tan plagado de claroscuros que rezuma pesimismo choca con una deslumbrante realidad que hoy me han recordado en la Comandancia General de Ceuta y que en cualquier caso traía apuntada, porque es asombroso. Ustedes son el único pueblo de España, que yo sepa, seguro que alguien me puede corregir, pero yo hasta ahora no lo he conocido, el único pueblo de España que son lo que han querido ser, y lo son lo que han querido ser desde 1640. No corro ningún riesgo diciendo son, y alguno que está pensando, pero si yo soy de Madrid. Bueno, yo en esto no lo vuelvo a citar, pero lo voy a hacer a Jordi Pujol, que decía que catalanes son los que viven, trabajan, se preocupan y todo lo demás. Casi yo podría decir ahora mismo que yo también soy ceutis y copio al presidente Kennedy en aquel famoso viaje que saben que hizo a Berlín, que dijo que era un berlinés y que le consiguió las cabeceras de todos los periódicos. Como yo no soy Kennedy y no busco las cabeceras, pues me lo voy a ahorrar. Pero es obvio que esa es una realidad que sobresale sobre todas las demás. ¿Y por qué menciono esto? Pues lo menciono porque si lo unimos a la desaparición de los regímenes absolutistas y discúlpenme por estos saltos argumentales, a los regímenes absolutistas y a esa posibilidad de que el rey absoluto al final de su vida partiese el país en el que estaba ejerciendo la soberanía para satisfacer demandas entre los herederos o conseguir alianzas. Pero bueno, una cosa y otra nos conduce a que no es una cuestión, tal como lo veo yo, ya hoy, en el año 2024 del siglo XXI, ha dejado de ser una cuestión de, como algunos pretenden, de Estado versus Estado. Estamos en una cuestión fundamental para la identidad de unos ciudadanos y se ha convertido en una cuestión de pueblo frente a quien quiera, sin contar con su opinión, modificar el statu quo constitucional que tiene Ceuta. Quizá esto habría que decirlo más frecuentemente y con alguna claridad, porque esto es exactamente la dura lección que ha tenido que aprender España en Gibraltar y que a los españoles tanto le cuesta administrarse.
España nunca conseguirá nada de Gibraltar, y discúlpeme esta asociación que a mí me repugna, pero es un ejemplo histórico de un referéndum convocado por el gobierno del Reino Unido para obtener una opinión que sabía que después iba a avalar otras y poder enfrentar a otras pretensiones. Así que sin la opinión de los ciudadanos, esto antes, a finales del siglo XIX, se podía hacer, a primeros del XX, hoy ya no es posible. Conclusión de esta primera parte. Ceuta necesita tener voz propia para defender estas cuestiones, defender su posición, y yo puede que haya otras posibilidades, pero no veo ninguna otra que no sea el pleno desarrollo de la habilitación que se contiene en la disposición transitoria quinta. He aprendido de Adolfo que esto es más fácil de enunciar que de defender, que hay muchas dificultades. Yo no digo que sea sencillo, lo que digo es que no veo a Ceuta defendiendo con contundencia su posición ante propios y extraños si no tiene la voz propia que le concedería el desarrollo pleno de la disposición transitoria quinto. En este contexto, la defensa subyace como la última ratio regis del derecho a ser. Y aquí voy a pasar por encima de algo que sería más prolijo, que es el desinterés que hay en España por las cuestiones de defensa, que se remonta fundamentalmente al siglo XIX, pero que ha calado profundamente en la propia sociedad española. Algunas veces digo que como no es capaz, nuestros conciudadanos no son capaces de ver la relación que existe entre defensa y bienestar, pues eso produce indiferencia, y como tiene indiferencia, le ciega para comprobar cuáles son las relaciones, que las hay, entre defensa y bienestar. En fin, todo esto son historias que había que contar para contextualizar todo lo que se refiere al sistema de garantías de Ceuta. Pongo siempre el mismo ejemplo cuando hablo, y ahora ya vamos a entrar en el sistema de garantías del que pueden beneficiarse Ceuta y Melilla, por supuesto. Pongo siempre el ejemplo de la tostada con mantequilla. El comensal se prepara la tostada untando mantequilla y lo intenta hacer con pulcritud y la misma generosidad haciendo la tostada, porque se trata de no encontrarse los grumos de la mantequilla, ni que cambie la textura, ni que cambie el sabor. En esa tostada, la mantequilla representa perfectamente la función que le corresponde a las Fuerzas Armadas. No es muy importante dónde está la mantequilla. Se entiende que la mantequilla se ha distribuido homogéneamente y que está en todas partes, pero el sabor es el que proporciona la mantequilla bien distribuida. La mermelada es otra historia. La mermelada es la capa fundamental me estoy refiriendo, la mermelada representa en este ejemplo a las garantías que proceden del exterior, de las alianzas de las que somos signatarios o miembros, fundamentalmente la Alianza Atlántica y la Unión Europea. Pero al untar la mermelada, esa mermelada dejó fuera a dos esquinitas, según como se miren, son las únicas esquinitas desde aquí, ¿no? Las dos esquinitas que fueron Ceuta y Melilla, y creó un problema de desequilibrio constitucional que tiene su enjundia. El caso es que, por una razón o por otra, yo al menos no he conseguido saber exactamente cuáles fueron las razones que llevaron a esta solución. El caso es que en el modelo de accesión España dejó fuera del Tratado de Washington, en el modelo, en las negociaciones, a Ceuta y Melilla. Quizá después hubo un rebote de esa cuestión que no se preveía, porque también, y lo voy a explicar, dejó fuera del Tratado de Washington, se quedaron fuera Ceuta y Melilla, pero de rebote se quedaron también fuera del Tratado de Lisboa, y esto tiene, en fin, ¿y por qué sucede esto? Pues porque en el Tratado de Washington hay una cláusula de exclusividad que a mucha gente se le pasa por alto, que es la que contiene el artículo 8, y el artículo 8 dice que todas aquellas naciones que satisfacen... No,
estaba citando de memoria el 42.7 del Tratado de Lisboa. Lo que dice el artículo 8, déjeme que me he acordado y ya lo hará acordar, se me ha ido. Sí, que todas las naciones signatarias se comprometen a no adquirir compromisos de ninguna clase que ponga en cuestión los adquiridos con la Alianza Atlántica. El artículo que cede ante esta cláusula de exclusividad del artículo 8 en el Tratado de Lisboa, que no es solamente un artículo, yo al menos he encontrado, seguro que se me ha escapado alguna más, 5 veces. El artículo 4, el 42.7, que aparece en 2 ocasiones, y las disposiciones o declaraciones anejas 13 y 14, ahí cuando el Tratado de Lisboa y la Unión Europea empieza a trabajar en una sólida política, que yo creo que va a ser el futuro de la seguridad europea, política de seguridad y defensa, con ese lenguaje tan alempicado de la Unión Europea, que dice que después podrá desarrollar una política de defensa y más tarde materializar una defensa, muchos vericuetos para decir lo mismo, pues se me ha vuelto a ir la cabeza al ver a gente. Sí, ya me vuelvo a acordar. No se preocupe porque me pasa con alguna frecuencia. En esos artículos se decía que aquellas naciones que satisfacen sus inquietudes de seguridad en el marco del Tratado de Washington, de la Alianza Atlántica, cederán la defensa de sus intereses y algo muy importante que dice, y el órgano de ejecución de lo mismo en ese citado Tratado de Washington. En definitiva, por haber quedado fuera del Tratado de la Alianza Atlántica, Ceuta y Melilla se han quedado fuera de ambos tratados. Yo creo que ahí hay un resquicio que se podría usar en algún momento, un resquicio entre los dos tratados. Y esta mañana en televisión tuvimos la oportunidad de explicarlo, ¿no? Si es un silogismo, si la defensa de Ceuta y Melilla no puede quedar garantizada por el Tratado de Washington, y por no estar reconocido en el Tratado de Washington, tampoco está en el Tratado de Lisboa, entonces es lógico que aquellas zonas españolas, que no son solamente españolas, porque están las regiones ultraperiféricas, aquellas regiones que no están cubiertas sus garantías de seguridad por el Tratado de Washington, podrían acogerse a Lisboa. Y eso es algo que todavía no se ha hecho y debería explorarse en algún momento. Bueno, en definitiva, el ingreso en la OTAN se negoció con urgencia y mal. Hay que ponerse en aquellos momentos. En 1981 se estaba finalizando con la transición española. Hay autores que dicen que la transición terminó en el año 81-82, yo creo que se prolongó más de esos años. Acababa de pasar unos meses antes el asalto al Congreso del 23F y había más razones de urgencia y de estabilidad interior que las que tenían que ver con la necesidad o la conveniencia de una defensa compartida que en aquellos momentos no se sentía y que aquí todavía en España no se siente con la intensidad con la que debería sentirse. Bueno, si de jure no podemos beneficiarnos, Ceuta y Melilla, no podemos beneficiarnos de las garantías que ofrece Washington, el Tratado de Washington, el Tratado de Lisboa, hay que someter a examen la famosa traída solidaridad con la que creen que se sustenta o en la que se basa la anterior exclusión. Yo a esto lo llamo placebo estratégico, porque es una forma de contentar a las audiencias
sin hacer nada de lo que sí se podría hacer fundamentalmente en defensa nacional. Es decir, si alguien alega que no está incluido en la redacción del tratado y alguien dice, bueno, pero hombre, vamos a contar siempre con la solidaridad de nuestros aliados, entonces conviene poner en cuestión esa solidaridad y plantearse y someter a examen la solidaridad. Lo primero que hay que saber es que los modelos de seguridad compartida tienen una cualidad que aquí también se entiende mal, que es la de aceptación, la aceptación de que las inquietudes de seguridad de los demás también son inquietudes de seguridad tuyo. De otra forma que quizá es más provocador. Las inquietudes de seguridad de los países bálticos en los sistemas de seguridad compartida, sea de la clase que sea, tienen que influir en los gastos de defensa de cada país, porque los desarrollos, la estructura de sus Fuerzas Armadas, no responden solamente a los retos que antes se llamaban no compartidos, sino tienen que responder a los retos compartidos. ¿Y esto es importante? Pues bueno, si España confía en la solidaridad aliada, debemos entender que lo contrario también es verdad. Es decir, que los españoles estarían dispuestos a que fuerzas nacionales se desplegasen para atender a retos de seguridad en Mayotte y Reunión. Mayotte y Reunión son dos regiones ultraperiféricas, sus ciudadanos son de la Unión Europea, tienen estatuto europeo, forman parte de la Unión Europea y están en Madagascar y fuera de los límites del Tratado de Washington porque están al sur del Trópico de Cáncer. Es decir, ¿creemos realmente que la solidaridad es unidireccional, viene de un solo lado? ¿Estaríamos dispuestos a acudir en defensa? La sociedad española estaría dispuesta a admitir plácidamente que las Fuerzas Armadas españolas, unidades españolas, se desplazasen al Caribe, a Aruba, que es una región ultraperiférica que está fuera de los límites del tratado y que está bajo soberanía de los Países Bajos? Bueno, si creemos que sí, que la respuesta en cualquier caso era siempre así, podemos confiar en que lo contrario también sea verdad. Pero en este caso lo mejor es preguntarnos realmente qué es lo que piensa la Alianza Atlántica, que significa solidaridad. Debería cambiar, si me he aprendido esto debe ser el otro. Este párrafo se encuentra, nada de lo que les voy a mostrar ahora está hecho por mí. Este párrafo está sacado del primer documento que se encuentra uno en el portal de la Alianza Atlántica de Bruselas. Y ahí la Alianza Atlántica, con ese lenguaje alambicado, muy diplomático, que suele ser habitual en las relaciones internacionales, nos dice que para ellos solidaridad es gastar el 2% del PIB para contribuir a los esfuerzos comunes. Bueno, nos quedamos con estas historias. Pero esto nos mete de hoz y coz en un enconado debate que hay en España, que es el de los gastos de defensa. Los españoles solemos tener una opinión sobre si querríamos gastar más en los otros pilares del bienestar, en educación o sanidad. La gente suele tener más o menos claro cuánto es lo que se quiere gastar, o mejor dicho, si se quiere gastar más o menos. Estaba bien dicho al principio. Con los gastos de defensa no pasa esto. Con los gastos de defensa la discusión está en estadios mucho anteriores. Aquí lo que se discute es qué es lo que debe ser considerado o no gasto de defensa, lo cual complica todo muchísimo más. Esta es una transparencia, esta sí está fabricada por mí, porque entre otras cosas tengo algunos datos que he hecho yo mismo, que he elaborado yo mismo. Estos son de este verano, son no quiero engañarles, porque este es un truco que usa muchísima gente que habla de gastos de defensa y yo no quiero cometer con ustedes esa descortesía. Aquí mezcla dos conceptos totalmente distintos, que son presupuestos
PD, presupuesto de defensa, y gastos de defensa. Pero me sirve para demostrar lo complicado que es todo cuando se habla de esta cuestión, y lo complicado lo es simplemente porque aquí entran a saco las ideologías y los prejuicios. Observen las... Si ven el puntero, casi lo hago así. ¿Se ve el puntero? Sí, ¿lo ven? Observen la diferencia que hay, es casi, no me doy la vuelta, la diferencia que hay entre todas las cifras. Las hay de todos los tipos. Y los porcentajes, si pudieran ver el motor interno, verían que no todas las cantidades de porcentajes están calculadas sobre el mismo PIB. Esa es otra de las trampas que suele usar la gente que usa esto como una herramienta de ideología. Les subrayo solamente que aquí están las organizaciones más solventes en estas cuantos. Está la Alianza Atlántica, que tiene sus propios cálculos de gastos de defensa, son los que más nos interesan. Por supuesto, para los presupuestos está el propio Estado español, el propio gobierno, está el Banco Mundial. El SIPRI, lo conocerán ustedes. El SIPRI es el Instituto Internacional de Estudios de la Investigación por la Paz de Estocolmo. Es un origen de datos de mucho prestigio. Está también el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que está aquí, que es una fuente muy prestigiada. ¿Quién miente de toda esta gente? ¿Quién miente? Porque he puesto hasta los años. Unas veces coinciden los años, otras veces son estimaciones, otras veces son presupuestos consolidados. Fíjense, siendo un poco benevolente, diría que no miente nadie. Aunque en algún momento descubrirán que tengo dudas sobre algunas fuentes de datos. Observen solamente que los dos, esto es algo que los militares españoles tenemos ya el paladar muy hecho a estas cuestiones y las descubrimos al vuelo. Los dos balances más abultados, que son el del SIPRI de 21.936, referido a los costes de la defensa en España, y el del Centro de Estudios por la Paz, que lo voy a pronunciar muy mal en su idioma original, el Centre per Estudis per la Pau, el conocido como Centro de las, son los dos que apuntan a que los gastos de defensa hoy en España tienen las cantidades más abultadas. En el caso del CEP, 27.600, y en el caso del SIPRI, a pesar de que le reconozco, yo uso mucho esta fuente como muy fiable, 21.936 es lo que serían los gastos de defensa ahora en España. Simplemente para quien no está acostumbrado a estas cifras, que las maneje el artículo 2 de los presupuestos generales del Estado en el Boletín Oficial del Estado. El artículo 2 es verdad que habla de la función defensa, no habla de la sección defensa, olvídense de eso. Es simplemente el primer dato que se encuentra alguien que abra ese boletín, se va a encontrar que a la función defensa tiene dedicado 12.300 y pico millones de euros. O sea que las diferencias son considerables. Bueno, como les decía antes, la ideología funciona del mismo momento. Cuando un organismo aparece la palabra paz, honrosísima palabra paz, pues ya uno se puede suponer que los criterios para identificar los gastos de defensa pues se van a estirar ad infinitum. Les pido ahora su comprensión porque los voy a conducir en dos transparencias que me han quedado endiabladas a pesar del esfuerzo que he hecho por que no fuera así. Una es esta y otra es esta, y ahora vuelvo atrás y se lo explico. Vean el título. El título es gastos de defensa o gastos en defendernos. Lo había escrito al principio como gastos de defensa, la palabra defensa con mayúscula, y gastos en defensa, la palabra defensa en minúscula. Los gastos de defensa con los que trabajan casi todas estas organizaciones inicialmente son los criterios contables que definió la Alianza Atlántica en la década de los 50. El tratado se firmó en el año 1949
y cuando empezó la siguiente década, recién empezado, la Alianza se dio cuenta que le faltaban datos homologados para poder monitorizar el esfuerzo en defensa de las naciones, y entonces estableció unos datos que la única finalidad que tenía era pongámonos todos de acuerdo en lo que son gastos de defensa, pero nunca pretendió que eso representase los gastos que iban a incurrir, en los que iban a incurrir las naciones para defenderse, que son los que se refieren a las capacidades de las Fuerzas Armadas. No tiene que ver. Esto no lo verán, no es que yo haya querido ser innovador, simplemente que nadie trabaja con esta perspectiva de las que yo le voy a hablar, pero que a ustedes les van a dar todas las pistas para saber exactamente qué es lo que se puede esperar de las Fuerzas Armadas españolas, que no es poca cosa. Bueno, las dos, tres partes se las explico muy rápido. En el centro están todos los conceptos contables, tal y como están extraídos de los presupuestos generales del Estado últimos, que son los de 2023, porque, como ya saben, esta es otra de nuestras peculiaridades, están prorrogados y probablemente se vuelvan a prorrogar. Bueno, estos son los conceptos de presupuesto, y las cantidades las pueden comprobar en el mismo boletín, ¿no? Es lo que se va a encontrar. Pero esto es una tabla Excel. Y la segunda parte de la tabla Excel es esta, en la que se van a encontrar en azul los criterios de la Alianza Atlántica sobre lo que debe ser considerado como gastos de defensa. Insisto, no me cansaré de insistir, a efectos de normalización de la información recibida de las naciones. Como ya han adivinado, la columna de la derecha es donde se van contabilizando todas esas partidas, y hay algunas que aparecen vacías, porque como he construido la hoja Excel, es primero presupuesto y después criterios de la Alianza Atlántica, la mayor parte de estas partidas ya están incluidas en las rúbricas anteriores. A la izquierda, después les explicaré lo que es esta porque la voy a hacer con ustedes. A la izquierda está la columna, y ya vuelvo a la anterior, la columna de los gastos de defensa calculados por el Centro de Estudios por la Paz que les comentaba esto. No es baladí que muchos centros de estudio se vuelquen a cargar hasta donde sea posible las tintas en esto, y estas cosas acaban influyendo en los gobiernos. El problema de la defensa en España es un problema de socialización de las necesidades de defensa de toda la sociedad. Si toda la sociedad está feliz con la penuria en la que muchas veces se mueven las Fuerzas Armadas, pues no se va a gastar nada. De hecho, los últimos incrementos presupuestarios son debidos solamente a la presión de la Alianza Atlántica, que veremos ahora representada de una forma gráfica. Algo más que les puedo decir de esto, antes de pasar al siguiente, las zonas de sombra, las zonas de color, a ver si consigo hacerlo así no me doy la vuelta, las cifras que aparecen en color son cifras que hay que cuestionar en la primera columna. Bueno, vamos a transformar esto definitivamente, que son los gastos de defensa de acuerdo con el criterio contable de la Alianza Atlántica, lo vamos a transformar en lo que tienen las Fuerzas Armadas realmente para prepararse, para ejercer su función constitucional, que la recoge el artículo 8 de la Constitución española. De estas no le voy a hablar porque no son importantes, pero no tan importantes como las siguientes, y les voy a anticipar que de esta partida, Instituto Social de las Fuerzas Armadas, el ISFAS, la sanidad que corresponde al mutualismo administrativo, les voy a hablar después cuando hable de pensiones. Me voy a detener en esta cifra, en la primera, que es el asesoramiento para la protección de los intereses nacionales. Es como aparece en el concepto correspondiente en los presupuestos generales del Estado, en este caso ya el desarrollo de los presupuestos de defensa, el CNI, que aparece presidiendo este desglose. El CNI tiene asignados 337,1 millones. Sin embargo, el propio secretario de Estado de Defensa, en el informe presupuestario que hace, reconoce que la deuda contraída con el CNI en actividades que se hacen en exclusivo beneficio de defensa son 272,75 millones. Y yo eso es lo que... me estoy volviendo loco con esto. Esto es lo que yo he anotado. Es decir, he quitado de aquí 98 millones que, al parecer, no respondían a las necesidades de defensa.
lo dudo todo. Quienes hemos trabajado algunas veces o quienes han trabajado con gente del CNI saben que el CNI fundamentalmente se dedica a aquello a lo que tiene que dedicarse, que es al asesoramiento en aquellas cuestiones que son relevantes para la protección de los intereses nacionales. En absoluto dedica, según se puede deducir de esto, el 80%, el 90% de su presupuesto en actividades relacionadas con la defensa. Las actividades directamente relacionadas con la defensa son solamente una parte muy pequeña del CNI. Aquí fíjense que no es posible fiarse de nadie porque, permítame la broma, el primer beneficiado de que se cargue en la partida de estos gastos de defensa probablemente sea el propio gobierno español, por lo que les voy a contar después, y por las presiones de la OTAN para que se alcance el 2% que ya les anticipo. Así que, bueno, ahí hay un recorte de 98 millones. Voy a pasar a la siguiente, donde, como les decía antes, están en azul los criterios de la propia Alianza Atlántica. Estoy ahora fabricando en la columna de la derecha, insisto, lo que les decía, que las Fuerzas Armadas pueden dedicar a mejorar su equipamiento y preparación para prestar sus misiones constitucionales. Aquí hay una sorprendente partida que es esa. 3.672 millones que anota el Centro de Estudios por la Paz como gastos de defensa. La Alianza Atlántica dice que es de las fuerzas paramilitares, es decir, la gendarmería, las policías, la Guardia Civil. Lo que dice la Alianza Atlántica como criterio es que solo se puede, que se debe incluir como gastos de defensa aquello que se haya invertido en entrenarlas militarmente. Me estoy refiriendo al Ministerio de Interior, a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, a las partes de ellas que se hayan entrenado militarmente, equipado militarmente, que puedan actuar bajo el mando directo militar y que puedan desplegar en operaciones con las Fuerzas Armadas. De esas 4 condiciones, la única que cumple la Guardia Civil es la última, despliega en operaciones, pero ya no cumple ni siquiera la penúltima, que es la de participar a las órdenes directas, porque la Guardia Civil, cuando participa, salvo que las cosas hayan cambiado, que pueden haber cambiado perfectamente, la Guardia Civil cuando participa lo hace en sus funciones de policía judicial y no exactamente en las de policía militar, que es lo que hacen otras naciones que tienen cuerpos de policía o gendarmería especializados en estas cuestiones, como es el caso de Italia con los carabinieri o los gendarmes en el caso francés. Es decir, que esa partida está torticeramente incluida. Si se aplicasen los criterios de la OTAN, podría haber algo. De hecho, hay Guardia Civil en todas las operaciones. Muy bienvenida. Descubrimos la necesidad de contar con agentes que pudieran hacer investigaciones propias de la Policía Judicial, pero son 5 o 6 por contingente. No es el 80% del presupuesto, el 30% del presupuesto del Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior tiene un presupuesto de 10.000 y pico millones de euros. Es decir, que el centro de lo que ha hecho ha sido dividir por 3 el presupuesto de Interior. 1/3 para la Guardia Civil, considera que Guardia Civil, 1/3 para la Policía Nacional y 1/3 para Tráfico y el resto de agencias y el propio departamento del Ministerio de Interior. Hay que suprimirlo. Les dije antes que el ISFAS y del ISFAS hablaría cuando hablase de pensiones. Este es otro criterio OTAN. Hay que incluir a las pensiones entre los gastos de defensa de las naciones. ¿Quieren decirme en qué contribuye mi pensión a mejorar las capacidades del tercio de la Legión número 2 o del Regimiento de Regulares 54? Absolutamente nada. Es decir, vuelvo a insistir, es un concepto contable. Pero tiene explicaciones de por qué está aquí. Porque no todas las naciones tienen sistemas de sanidad universales y no todas las naciones tienen prácticamente sistemas de pensiones universales a través de la vía de las pensiones no contributivas. Estados Unidos, por ejemplo. La póliza de seguros en los contratos laborales de los Estados Unidos es una de las formas de retribución probablemente más atractivas y más buscadas. Era propio
de una alianza en la que estuviera Estados Unidos como miembro, que se incluyese esto entre el gasto de defensa. Pero es absurdo que lo esté para calcular los gastos de defensa en España, porque son dos pilares del bienestar del que somos beneficiarios todos los españoles, y aceptarlo sería tanto como poner entre gastos de defensa la parte alícuota de los trenes de alta velocidad. Es decir, es algo que se recibe por toda la generalidad de la población española. Y eso es una cantidad nada baladí. Estamos hablando de 4.238 millones. Voy terminando. El fondo de contingencia es donde se carga los excesos de consumo producido por las operaciones de paz. La pista de estos créditos se ve perfectamente si se comprueba los estadillos o los estados de cuentas estatales que confeccionan la Intervención General del Estado. Esto está sacado de agosto. Había una partida de 314 millones para operaciones de paz, como seguramente se ha rebasado, pues aparece en el fondo de contingencia 580 millones. Lo incluyo a pesar de que el aumento en la rotación de las unidades en operaciones de paz, no se le escapa a nadie que contribuye a la descapitalización, envejecimiento prematuro del material. De hecho, cuando se despliega, los materiales pesados se quedan fuera. Los carros de combate que hay en Letonia están allí, y los pizarros están allí. Ya no están aquí, porque no se va con cada rotación, que dura 6 meses, a ir y llevar igualmente al Líbano. Es decir, se produce un perjuicio neto en las capacidades defensivas de las Fuerzas Armadas con las rotaciones. Pero como es nuestro oficio, pues entonces no tengo ningún rebozo intelectual en mantener esa partida en mis cálculos de cuánto gastamos en lo que nos preparamos. Y esta es muy interesante, es una de las partidas que demuestran la inconsistencia de muchas organizaciones cuando lo calculan, porque esos son los 1.200 millones de euros que importa la ayuda de España a Ucrania, incluidos los carros de combate Leopard 2A4 que se les ha mandado, la reconstrucción para poder enviarlo, los lanzagranadas, la munición de 155, la munición de 155, cada proyectil vale 3.500 euros. Seguramente hay aquí algún artillero que a lo mejor me corrige, que no es nada barato. 1.200 millones. Es decir, el criterio de la OTAN era que había que hacer aflorar como fuese la transferencia de materiales. Ese es el criterio contable. A mí, la OTAN dice, a mí me da igual para qué los vayan a usar ustedes. Pero si se los ceden a un país amigo o menos amigo o aliado, que conste en el estado de gasto de defensa del donante, no en el del receptor. Y eso, que es un argumento perfectamente entendible, contable, para hacer aflorar transferencias de material muy habituales en las relaciones exteriores del gobierno de los Estados Unidos, sin embargo, es una descapitalización neta sin paliativos de las capacidades de las unidades militares españoles. Imagínense, si el gobierno aceptase 5 operaciones más, aumentaría el gasto de defensa y probablemente cumpliríamos con el criterio de la OTAN de que las naciones gasten el 2%, al menos el 2%, lo que es un absurdo. Y si le transfiriésemos todos los carros de combate españoles, el gasto de defensa se dispararía, a pesar de que las unidades acorazadas españolas quedarían desabastecidas. Por eso hay que introducir, lo que no hace nadie, el cálculo de lo que realmente gastamos en defendernos y defender a nuestra gente. Y eso es, como ven aquí, 14.096 millones de euros. Muy rápido, aquí es otra demostración de lo que hay detrás de esta clase de cálculos. Aquí hay 2 partidas que son motivo de doble contabilidad, ya estaban incluidas antes. Esto está en el Ministerio de Industria y son transferencias al Ministerio de Defensa, y ya está incluida la primera transparencia. Los organismos militares internacionales, por supuesto, ya están incluidos. Este año son de 119 millones de euros y están perfectamente explicitados en el desarrollo de los presupuestos del Ministerio de Defensa. Es doble contabilidad. Y este es otro absurdo. Introduce este centro
cuyos informes los he encontrado colgados de la página oficial del SIPRI, un centro, como les decía antes, de reconocido prestigio y que ha sido usado para calcular las cifras españolas, o sea que no hay que desestimar ni banalizar con esta clase de opiniones. En los intereses de la deuda es que cobra y explicita que esta cifra, 1.409 millones, en la parte correspondiente a los intereses de la deuda pública española, correspondiente a las inversiones en armamento principal, los PEA, los programas de armamento especiales o de modernización, en realidad es como se llama ahora, programas especiales de modernización, que es como se llama ahora. Es decir, que el equivalente de que esto lo quieran introducir, que no he sido capaz de ponerlo, me daba hasta vergüenza, incluirlo... El que quieran incluir esto es exactamente igual que si yo les dijese a ustedes que no pueden comprar una nueva casa sin antes saldar la deuda de 31.000 euros, que es los intereses, que es la deuda pública española, que saben que es 111% del Producto Interior Bruto, si no saldan la parte correspondiente dividiéndola entre todos ustedes. Ese es un argumento, un poco demagógico. Quizá más interés tenga saber que el Ministerio de Defensa compra sus materiales fundamentales a través del Ministerio de Industria y que cuando se fijan los precios ya incluyen los costes de amortización. Así que introducir ahora otra vez la parte porcentual de los intereses de la deuda es pagar dos veces el mismo concepto. De hecho, al centro de las le debió parecer tan bochornoso que optó por... en lugar de llamarlo gasto de defensa, cualquier cosa, yo lo llamé criterio SOTAN, lo pone total, cambia por completo el criterio y pone total gasto militar final, porque era demasiado poner cualquiera de esas terminologías a las que estamos ya acostumbrados antes. Creo que no tengo más que comentarles de esto, salvo decir que esto... que es el 0,98%, esto explica que las carencias de las Fuerzas Armadas españolas sean sistémicas. Simplemente con que no usar esa cifra, ni siquiera de la OTAN, sino esta calculado por mí, que es superior, porque usaba los criterios de todos los demás y siempre ponía de las dos posibles la mayor cantidad. Esta mía excede a la de la Alianza Atlántica en 500.000 euros, poco más o menos. Aunque sea esta cantidad supone que a defensa le faltan a fin de mes 10.000 millones más de euros al año. Hay que quedarse con... eso exactamente es lo que le falta a la defensa española. Eso. Podía haberme ahorrado todo esto y seguro que serían otras transparencias que ya parecidas a las que han visto otras veces y no les hubiera convencido en absoluto. Tenía que hacerlo, discúlpenme porque sé que es bastante estoposo. ¿Qué les parece si le preguntamos a los demás qué es lo que piensan del esfuerzo? Por favor, no se olviden que estamos hablando de solidaridad. O sea, de lo que estamos hablando es de si es legítimo ampararse en la solidaridad para no hacer las reformas que hay que hacer para garantizar la de todos los españoles, fundamentalmente las suyas, las de Ceuta y Melilla. ¿Qué opinan los demás de cuál es el esfuerzo, nuestros aliados, de cuál es el esfuerzo español? Vuelvo a insistirles, ninguno de los gráficos que les voy a enseñar están obtenidos en ningún sitio que no sea la página web de los organismos de los que voy a mencionar. Y esto es lo que opina la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica dice que desde 2014, cuando se pactó en Cardiff que todos los aliados deberían llegar al suelo mínimo del 2% y que debería alcanzarse en 10 años, en el 2024, esto es lo que ha hecho España desde que asumió la solemne promesa de que tenía que hacer todos los esfuerzos posibles para que el gasto español se pusiera en el 2%. España lo único que ha hecho es arrastrar los pies en términos de solidaridad con la Alianza Atlántica. ¿Qué opina el Banco Mundial? El Banco Mundial, ya no lo voy a decir más veces, página del Banco Mundial de agosto, opina esto. Es decir, que desde 1960 hasta 2022, esta es la evolución de los gastos de defensa españoles. Esto es el año
déjeme que lo compruebe para no engañarles, 1983-1985, aunque lo compruebo, 1983-1985. Ese hombro, ese pico son esos años. Este hombro es los años, cada puntito entre los guiones es un año. Es 1999-2001. ¿Qué pasó en 1999-2001? Que se profesionalizó a marchas forzadas en las Fuerzas Armadas Españolas. España nunca asumió que un ejército profesional era más reducido, pero mucho más caro que un ejército de reemplazo, aunque muchísimo más eficaz, de eso no hay duda. Ineficiente ya era el de reemplazo. Pero es una demostración palpable de que nunca asumió los costes de una decisión. Y me podrían preguntar, pero esto ya es que va a cambiar. Bueno, yo les doy otra interpretación. En el año 2016, como son los puntitos, lo tomé, déjame que tome nota, sí. 2016 es este, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. En el año 2016, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia aceptando la demanda presentada por el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, el partido de Rosa Díez, que era Progreso y Democracia, presentaron un recurso porque el Ministerio de Defensa tenía la costumbre de no introducir en los presupuestos, que los presupuestos saben que son previsiones de gasto limitativo para el siguiente año, no incluía partidas que ya conocía porque estaban en programas plurianuales. Presentaron una demanda a los diputados en el año 2014, fue estimada por el Tribunal Constitucional en el 2016 y en el mismo año, publicado en el 2017, el Tribunal de Cuentas le pegó al Ministerio de Defensa un consistente tirón de orejas porque seguía con las mismas prácticas. Así que me temo que esta ruta ascendente, esta senda ascendente, solo se debe al cumplimiento inapelable de una sentencia y un informe del Tribunal de Cuentas. Y lo último es, ¿qué opina la Alianza Atlántica? Solidaridad. ¿Qué opina de cuál es la solidaridad española? Pues esto es lo que opina la Alianza Atlántica. Si teclean, insisto, si teclean en su portal, lo van a encontrar. Esto es lo que opina. Que España es el país más insolidario dentro de la Alianza y que es también, titubeo en estos casos porque no quiero decir la palabra que se me ocurre, un consumidor neto de seguridad. Esto es lo que ocurre. España tiene el dudoso honor agosto de 2024 de estar considerado en la Alianza, siendo la cuarta economía europea, probablemente la séptima de la Alianza Atlántica, el furgón de cola de acuerdo con los criterios de la Alianza Atlántica que le podemos discutir. Teniendo en cuenta que ya 24 naciones han alcanzado el techo, el suelo, que no es un techo, el suelo del 2% que se habían comprometido a hacer en Cardiff. Déjenme que añada, por aquello de mi pesimismo ancestral, el marco contextual. España se retiró, porque todas las cosas tienen costes, ¿no? España se retiró de Irak en el año 2004 y lo hizo con una decisión terriblemente insolidaria, sin consultar con sus aliados, a pesar de que la condición que se había puesto para no hacerlo era que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitiese una resolución en la que se cambiase el mandato de ocupación. España nunca estuvo en funciones de ocupación o desarrollando misiones de ocupación, sino de reconstrucción. Y esa resolución se emitió antes de adoptar la decisión. Pero no se hizo solamente eso, sino que posteriormente, probablemente fue lo que sería más doloroso, sobre todo para Estados Unidos, el país líder de la operación, se hizo proselitismo intentando convencer a otras naciones para que retirasen las fuerzas. Y eso es lo que en una alianza normalmente es imperdonable. A la fragata Méndez Núñez
integrada en un grupo de combate de la Sexta Flota en el Mediterráneo, en misiones de cooperación y de escolta de un portaaviones estadounidense, en las misiones habituales de la Alianza Atlántica. En el año 2019 recibió la orden de retirarse del grupo de combate porque el almirante estadounidense anunció que se dirigían hacia el Golfo Pérsico. En Libia, los cazabombarderos estadounidenses, los cazabombarderos F-18 españoles, no pudieron actuar en acciones de caza, en acciones directas sobre el suelo. Lo tenían prohibido. En relación con Israel y la guerra de Gaza, España se ha sumado a la demanda en el Tribunal Internacional de La Haya. Y no solamente eso, sino que aprovechando la presidencia semestral de la Unión Europea, se hizo una gira por todas las naciones intentando convencerlas de que siguiesen el ejemplo de España para sumarse a la demanda, cosa que solo siguió Irlanda y no sé si Finlandia o los Países Bajos. Dos despistados por ahí. No hace nada, se ha girado una visita a China para defender las exportaciones de porcino. El control de las exportaciones a China está sometido a un discreto embargo por parte de la Comisión Europea como la única forma que han encontrado para presionar a China para que deje de apoyar a Putin en la guerra ucraniana. O sea que se entró a saco en unas medidas que eran parte o la parte más consistente de la política exterior y de seguridad que estaba siguiendo el alto representante de la Unión Europea. La ambigüedad de la política, ambigüedad española con la política, con la situación en Venezuela, es de todos conocidos. Y ¿qué hay de la disposición? Solidaridad. ¿Qué hay de la disposición de los españoles a participar en la defensa de su propio país? De acuerdo con las últimas encuestas de CIS conocidas, no quiero hacer yo lo que he criticado a otros, son del año 2018, es la última vez que se hizo esa clase de encuestas sobre defensa y sociedad española, no sé cuál es se hacía cada 2 años. Desconozco cuáles son las razones para que el Ministerio de Defensa haya interrumpido esos estudios que nos permitía actualizar todos estos datos, pero con esos datos, y por desgracia es una serie muy continuada que no tengo ahora mismo argumentos para desmontarlo, solamente el 48% de los españoles creía que había razones más allá de la familia para participar, por la que mereciese la pena luchar. El 48% opinaba que por lo que merece la pena luchar es por la familia. Y solamente el 17% de los españoles consideran que participarían en la defensa armada de su país en el caso de que sufriese un ataque. Así que repito la pregunta que estaba haciendo antes. ¿Solidaridad es una garantía o es placebo? Bueno, pues se contestan ustedes solos. Termino con unas reflexiones que ya me he alargado suficiente. Yo creo que la defensa para Ceuta y Melilla es una situación, una cuestión existencial. Y que hay que coger el toro por los cuernos. España es una nación muy compleja ahora y posiblemente lo acabe siendo más en el futuro. Así que, como les dije antes y me reafirmo, no veo otra vía para estas cuestiones que el desarrollo pleno, la disposición transitoria quinta, y así doy pie a que Adolfo otro día haga otra intervención diciendo que eso no es posible o que puede serlo. No lo sé. Pero bueno, considero que las cosas son así, eso sí, sin caer en los excesos que han caído otras comunidades autónomas, duplicando todos los órganos estatales. Eso creo yo que permitiría actuar en varios frentes. Por ejemplo, en preocuparse más por la mantequilla que no por la mermelada, sin renunciar por eso a que a Ceuta y Melilla se encuentre la forma de que Ceuta y Melilla acaben con las mismas garantías de seguridad que el resto del territorio español, aprovechando esos resquicios de los que he hablado antes. Debemos ser conscientes de que hay que defender la singularidad de Ceuta en una comunidad política, que lo tenemos que hacer en una comunidad política con un persistente déficit identitario. Y no voy a mencionar, por abreviar,
otros ejemplos de la falta de esa argamasa identitaria. Creo que merece la pena luchar por un reconocimiento europeo de la singularidad ceutí, por lo que he dicho antes, las garantías del Tratado de la Unión Europea, más que del de Washington, que es muy difícil de modificar. Creo que hay posibilidades de conseguirlo si se negocia convenientemente y con convicción. Creo que hay que reclamar la europeidad de Ceuta y Melilla, porque aquí se juega en otra liga. Recuerdo lo de otra liga, lo recuerdo porque María San Gil, en una ocasión en el País Vasco, le preguntaron que cómo era posible. María San Gil, recordarán ustedes que era una política del Partido Popular, y le preguntaron que cómo era posible que apoyase al Partido Socialista. Yo creo que fue cuando el Partido Popular apoyó o se abstuvo para que Pachi López consiguiera la Lehendakaricha, y se lo preguntaron en plan de reproche, y María San Gil, se me quedó grabado, eran los años que era, contestó, es que nosotros estamos jugando en otra liga. Aquí estamos luchando por sobrevivir. Aquí no funcionan las cosas como funcionan en otros sitios de España. Es ustedes que están tranquilos y pueden seguir jugando la política, pero aquí la alianza era absolutamente necesaria. Así que, recordando a María San Gil, creo que se debe evitar cualquier concesión que ponga en duda la europeidad de Ceuta. Y me estoy refiriendo a la Unión Aduanera y al Tratado de Schengen, fundamentalmente. En este caso, prácticamente parafraseo a lo que dice un ceutí permanentemente, se lo leo con mucha frecuencia, un ceutí ilustre como es José María Campos. Creo que conviene exigir la necesaria convicción cuando se trate de la defensa de los intereses nacionales, de los intereses nacionales magrebíes, de los intereses. Déjame que replantee eso. Que debe exigirse cierta coherencia cuando España se arroga el papel de defensor de los intereses de Marruecos en la Unión Europea, porque no hay duda que la cooperación internacional es antitética de la extorsión. En estas cuestiones esto es un quid pro quo, no se puede permanentemente ser el que se cede. Bueno, yo lo hago en beneficio de la buena vecindad, debemos tenerla, es un país amigo, vecino, pero no se puede estar permanentemente haciendo la posición española inalterable de las demandas de soberanía de Marroquía. Yo no digo que todos los días se vaya a estar saliendo al paso de esto, pero alguna vez alguien tendrá que decir algo, ¿no? Verán, cuando pienso en esto de decir algo, me acuerdo lo de Mario Draghi. Alguien tendrá que decir alguna vez, esto es español, dejen de marear la perdiz, porque haremos lo necesario para que sigan las cosas así, y como terminó Draghi. Y créanme que será suficiente. Bueno, alguna vez tendrán que decirlo. Me cuesta hacer esta recomendación, pero la voy a hacer, que es, yo le recomendaría a Ceuta que defiendan y vigilen sus intereses en el exterior. Y digo que me cuesta hacerla porque soy de los que creen profundamente en que la unidad de la acción exterior es fundamental para la diplomacia española, pero ya hay mucha gente que está defendiendo sus intereses en el exterior. Esto es una cuestión de café para todos. Si todo el mundo está defendiendo me gustaría que todo volviese otra vez a tener solamente un cuerpo diplomático, pero si no es así y cada uno está haciendo la guerra por su cuenta, en algún caso, en algunas representaciones, como fue Diplocat, frontalmente en contra de los intereses nacionales, ¿cuáles son los argumentos para que Ceuta no destaque una oficina en Bruselas que le permita defender la voz donde crea que no llega la de el propio gobierno, como hacen otros? ¿No? Esta es otra de las demandas de José María Campos a la que me subo. Reclamen
una diplomacia preventiva. Los peligros de la descontextualización, del deseo zen de la integridad territorial están ahí. La integridad territorial tiene algunos elementos que lo hacen muy atractivo, sobre todo en la cultura woke en la que estamos ahora inmersos. Y lo es en contraposición con los derechos históricos, jurídicos, culturales y políticos, que parece que han pasado a segundo término. María Antonia Trujillo, en sus declaraciones en pos de la soberanía marroquí de Ceuta, discúlpeme la crudeza con la que he hablado de estas cosas, a mí me da vergüenza tener que decirlo así, pero ella dijo, con independencia de las razones jurídicas e históricas que avalan la posición española. Pero ¿cómo se puede decir eso? O sea, que aunque no tienen razón, hay que hacer la cesión. Nunca me ha preocupado saber cuáles son las razones íntimas de alguien que ha sido ministra de un gobierno de España haga esa clase de declaraciones, pero me considero en perfecto derecho de decir que son abominables, doctora en derecho que sea. Y después, una sorpresa en el frente regional. Yo creo que los intereses de Ceuta y de Melilla son tan parejos, sé que las ciudades no lo son y las sociedades tampoco, pero los intereses de lo que nos estamos jugando son tan parecidos que no veo razón alguna para que no mancomunen su posición. No digo que se federen, que sé que eso no es posible de acuerdo con la Constitución española, pero sí que se mancomunen, pero creando, no digo, aquí en España todo lo resolvemos con 18 sueldos de nivel 30 y otros 15 de 20. No se trata de eso, se trata de mancomunar, a lo mejor me dicen, no, ya se hace. No, bueno, pues yo no lo sé, no es importante que yo lo sepa, quiero decir que si todos los fines de mes o de trimestre se reuniesen tal para decir, oye, ¿cómo va esto que estamos haciendo? Porque su situación, la situación de Ceuta, nuestra situación en Ceuta y Melilla es muy peculiar, con una serie de competencias que no controla la propia presidencia, sino que ejerce una especie de delegado del... discúlpenme, delegado de gobierno. Es que me recuerda mucho a las figuras de los virreinatos, ¿no? En nombre del gobierno. Es muy peculiar. Hay que evitar acostumbrarse a lo que no deja de ser una anomalía, precisamente porque se ha llegado al último estadio. Muchísimas gracias por su atención. Me gustaría no haberles aburrido demasiado, aunque sé que esas transparencias eran muy duras, pero tenía que decírselo. España ahora, quédense con eso, gasta en defensa el 1,2. Le faltan a lista 11.000 millones. No con 11.000, sino con 10.000 millones tendrían ustedes las mejores Fuerzas Armadas posibles. Y a esto se comprometió España a llegar en este año, que obviamente todavía estamos muy lejos. Muchas gracias otra vez. Muy bien. ¿Algunas intervenciones? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, mi general, porque esté hoy aquí con nosotros y gracias al Instituto de Estudios Ceutíes por darnos la oportunidad de oír a una persona versada, preparada en todos estos conocimientos que para el pueblo, digamos, llano o el pueblo que está en otros menesteres y que mira normalmente para otra parte, pues no tiene conocimiento. No dudo ninguna de las cifras que expone porque además son fuentes que se pueden consultar con facilidad, cosa que sería absurda además. Y no me sorprendo, porque esto es una rémora de hace muchos años. O sea, ya sabemos que defensa es, por decirlo de alguna forma, el hermano pobre, por no decir la hermanita de la caridad, porque
porque lo pone todo y lo único que recibe son patadas, ¿no? Y yo quisiera hacer 2 reflexiones y quisiera conocer su opinión al respecto, porque esto ya lo he hablado y lo he propuesto en otros foros y aquello quedó muerto, nació muerto. La primera reflexión es que yo pienso, por el servicio militar que hice en su momento, que el haber suprimido el servicio militar obligatorio y no haber incluido a las mujeres también dentro de él, con otro formato, no tenía por qué ser como esos 24 meses que yo tuve la inmensa fortuna de llevar a cabo, ¿no? Con otro formato, hay muchos formatos. Y yo creo que eso ha hecho que se pierda un sentimiento común y de hermandad y de camaradería entre las diferentes regiones de España y entre cada una de las personas que habitamos en ella. Yo tenía compañeros catalanes maravillosos, vascos, por supuesto andaluces, vamos, digo andaluces porque yo siempre me consideré andaluz hasta que no nos incluyeron en Andalucía, ¿no? Desde entonces soy ceutí, desde que nací hasta que me muera, evidentemente. Eso fue verdaderamente una noche oscura para Ceuta. Eso por una parte. Por otra, yo pienso, y esta fue una sugerencia que hice en su momento, a determinados niveles, incluso fui partícipe de un proyecto para que el tema de la defensa, que entonces era no solo defensa, sino era pues todo lo relativo a ese ámbito de seguridad y defensa. Eso lo trabajamos en un grupo muy interesante, se presentó en Ceuta, acudieron 20 personas, se presentó en el Ateneo de Madrid, y allí sí hubo más gente, pero pasó desapercibido. El proyecto consistió en un trabajo muy meticuloso en el que yo participé, muy meticuloso en, de alguna manera, iba a decir una palabra, la quito para que no se pueda tomar el sentido peyorativo, iba a decir inocular, no, lo borro, eso lo he pensado solo, sino insuflar el espíritu de patria que se ha perdido desde los niños que van a la maternal de 0 a 3 y de 3 a 6 y después en la primaria y después en la secundaria y en la universidad y donde sea. ¿Y eso cómo se hace? Yo creo que lo diseñamos bastante bien. La referencia fue el modelo americano, el modelo de Reino Unido, el modelo francés, en fin, diferentes modelos, haciendo un análisis comparativo, ¿no? Y tomando mucha idea y sobre todo intentando que ese espíritu que hemos tenido siempre los españoles, de verdad que yo estaba sintiendo sonrojo de las cifras que usted estaba dando. Las conocía no con tanta profundidad, pero es que es una vergüenza. Es que es una vergüenza. Claro, no me extraña que alguien o algunos o quizás algún vecino pueda pensar que somos, iba a decir 2 palabras feas, ¿vale? Me las voy a evitar. Lo que quería decir con esto es que ese proyecto se iniciaba por algo tan sencillo como la seguridad. La seguridad de los niños. Seguridad en el ámbito ciudadano, al salir a la calle, en casa, seguridad con los alimentos, seguridad con las medicinas, seguridad con las caídas, seguridad con el deporte, seguridad. Todo era seguridad. Y progresivamente se iba trasladando de seguridad a defensa de los intereses de cada cual, defensa de los derechos del niño, defensa de los derechos, por supuesto, de personas, humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso iba ascendiendo hasta que llegaba un momento que, curiosamente, se iniciaba prácticamente a los 8 o 9 años en la primaria, paulatinamente entrando más en defensa, pero en defensa de cuerpos y seguridad, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, iniciándolo desde los valores más perceptibles por la sociedad, como los valores que pone el ejército, que pone defensa en general, pero que se ven quizás más palpablemente en las misiones internacionales, que se ven en la UME, que se ven
la Armada cuando tienen que recoger o defender, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que habría que reivindicar dentro de defensa. Yo ya sé que hay ¿cómo decirlo?, un dislocamiento enorme, una esquizofrenia entre lo que es defensa de los profesionales y lo que es los políticos de defensa, como los políticos a nivel nacional en otra cuestión, que tienen otros intereses, ¿no? Salvando a honrosas excepciones, sean del partido que sea. Hay honrosas excepciones, pero por desgracia son una minoría. Entonces, como de defensa, de dentro de defensa y de los propios profesionales, yo me ofrezco otra vez a esta historia. Yo ya he fracasado en tantas propuestas que no me importa otra vez meterme, ¿no?, en otra aventura. Hice otras propuestas referidas a la selección de personal. Propuse a facilitar el crear doctores dentro del ámbito que yo me manejo, ¿eh? Un grupo de doctores, de investigadores. Cómo la selección de personal en defensa, la selección o lo que es la revisión a través de material psicotécnico, ninguno es fiable y válido. Esto lo propuse yo hace ya casi 22 años, etcétera, etcétera. No quiero entrar en temas que sean más negativos, ¿no? Pero quiero decir, por una parte, los agentes fundamentales tienen que hacer algo para que la sociedad despierte, no en que nos veamos metidos en un conflicto y entonces sea la hecatombe, ¿no? Aquí se necesita pues gente de corazón, no de llevar un distintivo, ¿eh? Y no quiero entrar en más profundidad. Le agradecería algún comentario respecto a lo que he dicho sobre el tema del servicio militar obligatorio, incluyendo a las mujeres, con otro formato quizás, y por otra parte el tema que desde dentro de defensa y dentro de lo que son los profesionales había que hacer algo por defender esto, no sé, por trasladarle este espíritu, si me quiere permitir, patriótico, aunque me llamen después facha, vamos. Muy bien. Gracias. Le contesto solamente efectivamente, gracias por su intervención, que ha desarrollado muchos temas que pueden ser de mucho interés. Me quedo en lo del servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio yo lo tengo identificado como uno de los 6 argumentos o 6 razones de la desafección en España, precisamente por lo que he comentado. Era una prestación personal profundamente inequitativa, que además afectaba a los ciudadanos españoles en un momento crítico de sus vidas, donde empezaban relaciones afectivas o a formarse, a buscar trabajo y todo lo demás. Como ha comentado lo de la socialización en valores, habrá muchos militares que estén de acuerdo con usted, con lo que comenta. ¿Por qué? Porque notamos la carencia, pero a mí me gusta separar una cosa de la otra. Como militar no puedo defender, ni voy a hacerlo, el regreso a un servicio militar obligatorio, porque mi función es la de prestar la mejor defensa posible. Y con el grado de tecnificación de los ejércitos, eso es impensable. O sea, venir a las unidades en 3 meses a jugar un poco a soldados, pues eso es una banalización de la función militar. Yo gracias a Dios ya no estoy. Están en los escenarios más complicados, más conflictivos. Ya no es una cuestión de aficionados, nunca lo fue, pero ha dejado de serlo. Pero entiendo perfectamente lo que está comentando. Una vez que he dicho eso, entiendo perfectamente cuáles son los daños para la argamasa nacional que se produjo derivado de la desaparición del servicio militar obligatorio, aunque terminó, y eso se sigue en las estadísticas, terminó con la mayor parte de la oposición a la, déjeme que lo llame, carrera militar, bueno, no decir función. Carrera militar. Se acabó en aquel momento, la objeción de conciencia se acabó en cuanto se suprimió la obligación de servir en los ejércitos. Ya indica, es que la sociedad española es muy particular, tenemos que ser conscientes de cómo somos, porque somos como somos, pero solo somos nosotros. Nadie es igual a nosotros. De hecho, y termino, el servicio
militar obligatorio, su recuperación está en cuestión en la mayor parte de las grandes naciones europeas. Ahora, en todas ellas, algunas ya lo suprimieron en contra de la opinión pública, pero póngase usted en España a decir que va a recuperar el servicio militar obligatorio. Y por último, y sí termino con esto, esas funciones de socialización en los valores patrióticos de tal, que son absolutamente fundamentales y que nos hacen perder consistencia como nación, no es un problema de los militares. Es decir, si tuviéramos un gobierno o gobiernos que entendiesen que es necesario recuperar un servicio civil o algo así por esas funciones y eso estuviera refrendado por la mayoritaria opinión pública, pues si yo fuera jefe de una unidad acorazada diría, de acuerdo, pero no lo hagáis conmigo, yo estoy de acuerdo con vosotros que es necesario algo, pero buscar la forma de hacerlo sin que afecte a las capacidades, porque si además de estas penurias tenemos que volver a recuperar la formación profesional de antes y los cursos de alfabetización y todo lo demás, nos dedicábamos a cosas que no eran las nuestras. Sí, bueno, también un poco, te iba a hacer 2 preguntas, pero antes también participar un poco en el debate. Evidentemente, los ejércitos estamentales fueron, y el ejército nacional fue la respuesta de la burguesía a esa, y ese tipo histórico ha cambiado y absolutamente claro que estos tiempos requieren otro tipo de ejércitos, ¿no? Que tuvieron su razón histórica y, ligado a ese nacionalismo que tú hablabas al principio, esa cuestión parece clara. Ahora, hay varias cosas que me han interesado en tu intervención. Una primera, que es un debate que hemos mantenido durante años con Adolfo, el tema de la transitoria quinta. Yo también soy firme partidario, creo que la ciudad hubiera tenido mejores perspectivas con la aplicación de la transitoria quinta. Es un debate, como siempre, pues seguimos en él. Por otro lado, me ha interesado bastante el tema de, claro, el tema geoestratégico, ¿no? Es decir, no podemos hablar en abstracto. Es decir, Marruecos tiene una situación concreta, está en un mapa geoestratégico concreto y no podemos olvidar que nuestro principal aliado en la OTAN también es el principal aliado de Marruecos, Estados Unidos. Y también el papel que Francia juega, es decir, que también es otro de nuestros aliados en la OTAN. O sea, que eso complica, evidentemente, el juego, ¿no? Y las posibilidades de modificar o de poder incluir. En fin. Y después, por otro lado, a mí me gustaría conocer tu opinión. Entonces, tú eras un oficial en activo. Y es la única vez que hemos estado cerca de un conflicto, ¿no? Con el país vecino, que es el momento del Perejil. Es un momento, aunque gracias a Dios las aguas no llegaron a la sangre, no llegó al río, pero creo que fue un momento interesante para medir la situación. No sé, estas son las 3 preguntas que yo te quería dirigir. Sobre ellas, muy rápido. Hay que ser muy consciente de quién está detrás de Marruecos, sin lugar a dudas. Lo he comentado estos días, al menos en un par de ocasiones. Las importaciones de armamento estadounidense del Reino de Marruecos, cualquiera tiene acceso a ellas. Solo hay que ir a la agencia de armamento exterior de la defensa y todo lo demás y se encuentran los contratos uno por uno según ha ido entrando al Congreso de los Estados Unidos para aprobación. Hay que tener en cuenta que es lo sometido a consideración, no lo aprobado, pero sometido a consideración. Y cuando se ven las justificaciones de cada paquete de equipos, pues, insiste en la idea de Marruecos, país aliado y todo lo demás. Pero lo que quería subrayar es que he buscado esa información en la agencia estadounidense, que es absolutamente fiable, entre otras cosas porque tiene un sistema que evita chanchulleos. Ahora diré los chanchulleos que hay. Y el SIPRI, que el SIPRI, como tiene la palabra paz en medio, pues hay que tener cuidado con la información que da. Sorprendentemente, las importaciones que reconoce, de las que toma nota el SIPRI y de las que toman nota los Estados Unidos que han entrado en el Congreso, no coinciden del todo. Es decir, en realidad, las del SIPRI, la del Instituto Internacional para el Estudio de la Paz de Estocolmo, en realidad solo coinciden en la partida de los carros de combate Abrams M1A1 SA. Las partidas de los últimos 5 años de ventas estadounidenses son, de ventas lo he dicho mal, ahora lo corrijo, son 13.000 millones. 13.000 millones. Casi todo el presupuesto de defensa, 13.000 millones. Sin que costen los F-35, que sabemos que todavía no han entrado en el Congreso, pero que están en trámite. Y los F-35 cuestan como 100 millones de dólares. ¿Dónde está la trampa?
que uno puede seguir la pista a las importaciones de Marruecos del material estadounidense en créditos FMS, pero no en los que son bajo el contrato de ventas, excesos de venta, porque si no, no es posible que Marruecos pueda hacer una modernización como la que está cometiendo en los materiales en que lo está cometiendo, sin que alguien esté detrás empeñado en que adquiera esas capacidades. Cuando cuentas esto en algunos foros te dicen, pero eso es por Argelia. Y yo siempre digo, placebo. Placebo. Dejo para otros que hagan el análisis de qué es lo que se compra, para qué sirve y por qué se compra. Tienen el Skydragon, fabricación china, no sé si es china o patente rusa o viceversa, que tiene un alcance misiles tierra-aire de una precisión asombrosa, que tiene un alcance de 300 kilómetros. Ahora hay que coger un compás desde donde estén asentados y trazar 300 kilómetros, pero es placebo. Marruecos, teniendo un PIB 11 veces inferior al español, se puede permitir comprar unos aviones que aquí no hay forma de que arranquen. Y los F-35 es superioridad aérea total. No hay ningún material en vuelo ahora, salvo el F-22, si no lo venden, que tenga la capacidad de los F-35, tecnología stealth. ¿Y por qué los compra? Por Argelia. Hay en las cosas que han surgido, a usted me parece que sí le había contestado. Hay algo muy interesante que no me llamen malvado, pero lo voy a decir. El servicio militar obligatorio es una de las 6 razones que, como he dicho antes, que estaban y que estuvieron detrás de la oposición de la sociedad española y de la impopularidad de la sociedad española a las Fuerzas Armadas. Cada uno tenía que defender lo suyo y la forma es atacar a todo, ¿no? A mí no me gusta que me digan, cuando yo digo que soy un defensor, ahora que hay damas aquí, que soy un acérrimo defensor de la igualdad absoluta en todo entre ambos sexos, ¿no? Géneros, dicen ahora. Los gramáticos siempre dicen que no es lo mismo una cosa que otra. Soy absolutamente partidario de la más absoluta de las igualdades. Hasta tal punto soy partidario que apoyo las medidas discriminatorias cuando son para compensar lo que yo no me atrevo a decir nada, porque me van a decir, bueno, hay que compensar, que no hay que compensar nada. Hasta en eso lo apoyo. Pero servicio militar obligatorio. Me asombra el silencio sobre que en Suecia el servicio... Yo lo llamo prestación personal inequitativa, intentando eludir el debate, pero estoy pensando en la mujer. Yo lo justifico, espero no perder el hilo. Yo lo justifico porque digo, solo faltaría que en aquella situación donde la desigualdad era obvia, encima le fuéramos a exigir solamente que fueran iguales a la hora de hacer el servicio militar. Pero no me olvido de los argumentos de Lidia Falcón y de algunas que decíamos, oye, ¿usted por qué predican la igualdad y dicen que del servicio militar nada? Y decía Lidia Falcón, porque nosotros predicamos la igualdad en que ninguno lo haga, que no deja de ser una astucia. El servicio militar en Suecia es voluntario para las mujeres y obligatorio para los hombres. Siempre me miro en el espejo y digo, ¿qué te estás perdiendo, Juan Carlos? Algo te estás perdiendo. En Ucrania, nada más que invadió Rusia Ucrania, a los únicos que paraban en la frontera eran a los caballeros. Van a hacer movilizaciones ahora, pero son forzosas para los varones entre 18 y no sé cuánto y voluntarias para aquellas señoras que quieran apuntarse a tal. Este es un mundo como muy complicado. Y esto porque lo hacen países que tienen consolidada una vocación de servicio nacional para todo, incluido y sobre todo para los impuestos, donde estas cosas se pueden hacer. Pongámonos a hacer esto en España. En fin, deberíamos volver a salir de paisano y no de uniforme. Hay que olvidarse de lo del servicio militar. Bueno, si creen que hay que hacer un servicio militar civil, que lo organicen. A lo mejor les podemos apoyar las Fuerzas Armadas con personal en la reserva, sí, pero no encalomárselo a los militares otra vez. Es verdad. Yo creo que quitando lo del
tiempo de Levante y todas esas cosas, que fue donde todo el mundo metió mano, España hizo lo que tenía que hacer. Es una... En aquel momento aprendí, no sé si sigue la misma situación, que era lo llaman territorio en disputa, ¿no? Me parece que no está... Bueno, a mí me gustaría ver esa determinación cada vez que se pone en juego territorio español. Yo, como decía Ana Belén, ¿no? Decía, yo por el territorio español mato, ¿no? O sea que me parece lógico hacerlo así. Iba a decir algo, sí, relacionado con lo de Perejil. Esta es una de mis pequeñas venganzas, lo digo, ¿no? Esta es una de mis pequeñas maldades. Prevengámonos contra los nacionalismos. Los españoles están frivolizando con los nacionalismos. Los nacionalismos son una teoría política corrosiva, insolidaria, extractiva, que siempre lleva integrado en su ADN el expansionismo. No conozco ningún nacionalismo que no sea expansivo. El Gran Marruecos para el nacionalismo marroquí, Paraterrac es para el nacionalismo vasco o tal, los países catalanes para el catalán, Ucrania para el nacionalismo ruso. Todos los nacionalismos acaban en conflictos tarde o temprano. Putin acaba de amenazar, yo creo que ya, en fin, ha elevado el tono, cuando ha ordenado a Israel que se retire de Líbano y ha vuelto a poner sobre la mesa el armamento nuclear. Quienes se empeñan y nos empeñamos en olvidar las lecciones de la historia, ya lo dijo aquel, está condenado a repetirlo. Pero así empezó la Segunda Guerra Mundial. Primero empezaron los Sudetes, nadie dijo nada, y cuando llegó el momento de Polonia es cuando la famosa frase de Churchill entre el deshonor y la guerra, escogieron el deshonor y ahora van a tener el deshonor y la guerra. Todos los nacionalismos son intrínsecamente conflictivos y creo que eso es en todos ellos, con independencia de dónde tengan su origen intelectual o físico. Y España con Marruecos tiene un problema. No sé cuándo surgirá, pero tiene un problema. En este caso creo que ya no me atrevo a decirlo, pero lo de la relación con Perejil viene muy a mano y así me evito otras historias. ¿Alguien más? Yo tengo una producción. Muy rápidamente. Has entrado en un territorio resbaladizo. Ya, Eso de no sé. la disposición transitoria quinta y José Antonio lo está esperando. El de la disposición transitoria. Me has recordado cuando lo has dicho. Hace unos meses yo tuve una presentación de un informe sobre el desarrollo de la autonomía en el Congreso de los Diputados. Y allí en aquella sala, que había muchos invitados, después de explicar lo del traje grande ese que no se hizo a medida, pero la medida nunca la han cubierto, saltó para más enseñar al director de un periódico de Melilla, que no era el Faro de Melilla. El otro, ¿cómo se llama? El Telegrama. Y dijo, después de haber estado estableciendo... Eso, bueno, que está todavía en la época que está. Bueno, pues... Pues este personaje, después de haber pasado hora y pico explicando datos reales de desarrollo, concreción tras concreción de las materias, dice, todo esto se arreglaría si nosotros tuviéramos la disposición transitoria quinta aplicada. Y me quedé mirando y lo primero que le contesté, usted es muy creyente, ¿no? Porque yo por mucha creencia que le ponga a que un rótulo nos vaya a arreglar la vida, soy incapaz con el método científico de poder asumirlo o de poder explicarlo. Así que, si sigue creyendo en eso, pues adelante. Pero vamos, el tema autonómico dicho de esa manera aquí es muy complicado. Pero sobre todo porque hay un poco de... La realidad es muy tosuda. Y es verdad que Ceuta, con el estatuto, ha adquirido mucha competencia autonómica, mucha capacidad de desarrollo, es un ayuntamiento envidiado por todos los grandes ayuntamientos del país,
pero hay que hacerse una pregunta. Todo lo que tenía es para que desarrolle las competencias autonómicas. Las locales ya la tenía, y su financiación local, pero todo se dedica a la gestión de servicios municipales fundamentalmente. Y cuando uno entra en materias de la capacidad autonómica, nos quedan pocas para ser iguales que las comunidades autónomas, y todo fue por un tema de capacidad. Pero primero tendrá que desarrollar lo que tiene, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Adolfo, con el que me une una entrañable amistad, no me tiene muy alta estima. Aquí le he demostrado, le he pillado en un renuncio porque no me tiene bien calificado como alumno. Yo soy alumno de Adolfo en estas materias y nunca me atrevería a polemizar en temas constitucionales, ni siquiera de algo tan importante como la política territorial, porque conozco su experiencia y su conocimiento. Así que cuando lo he dicho, he querido ser provocador en esta mesa, aprovechando que me acompañaba Adolfo. Pero sí tengo que decir algo. Bueno, decía que me tiene mal calificado como alumno porque yo he leído todo lo que ha escrito sobre autonomía, sobre todo durante este verano para preparar esto, y conozco perfectamente sus argumentos. Tal es así que le voy a contestar con sus argumentos. A Ceuta le falta, insisto, son sus argumentos y lo he aprendido de él, le faltan dos cosas tan importantes como la capacidad legislativa, lo he aprendido de ti, y el recurso de inconstitucional, que lo he aprendido de ti. Pero aún jugando con trampas, porque yo conozco cuáles son sus argumentaciones, yo no soy un experto. Yo me limito a decir que el coche pierde aceite. Yo no digo si es del cárter o de lo que sea, y sé de las complicaciones. Yo lo único que digo que no me imagino al alcalde presidente de la ciudad con estatuto de autonomía. ¿Te acuerdas que esa fue una de las preguntas que hablamos cuando coincidimos en el Ministerio de Defensa? ¿Cómo lo llamamos? ¿Ciudad autonómica? ¿Ciudad con estatuto de autonomía? Vale, al alcalde presidente saliendo al paso de la primera declaración de cierto nivel sobre la soberanía marroquí en Ceuta y Melilla, que no sea respondida como convenga por un representante del gobierno central. Es decir, yo lo que detecto es eso. Los presidentes de las comunidades autónomas de repente me los encuentro yendo a Madrid, yendo a Estados Unidos, a Nueva York, y se entrevistan con el gobernador del estado de Nueva York, podía ser de Wisconsin. Bueno, pues yo creo que los dos únicos territorios que tienen serios problemas de los de María San Gil, pues necesitan tener una voz. Ahora, si... No voy a polemizar y ya no vuelvo a decir nada, pero si hay otra forma, bienvenida sea. Si es desarrollando lo que ya tienen, bienvenida sea. Pero yo creo que en esto José María Campos tiene toda la razón. Esa oficina en Bruselas, mientras no haya una defensa profunda en los... ¿Cuántas veces nos jugarán por detrás, ¿no? Si leen los debates de adhesión a la OTAN que he mencionado de octubre y noviembre, un diputado, que no recuerdo ahora si fue Morán o Margallo o alguno de estos, se dirigió al portavoz del grupo centrista, que era mayoritario en aquel momento y que defendía que no había que incluir los nombres de Ceuta y Melilla en el Tratado de Washington. Se dirigió diciéndole: y no nos han explicado a qué fue un representante del gobierno de España a hablar con el rey Hassan era el anterior, a hablar con el rey Hassan para darles garantías de que esa inclusión, de que no se iba a introducir esa mención a los dos territorios y que no afectarían a los intereses. Leí con mucho interés la respuesta, nadie lo desmintió. Así que, ¿cómo se puede conseguir una defensa la que necesita esta sociedad tan compleja? Bueno, no lo sé. A mí me ha parecido que una podía ser, pero no sé. Seguramente habrá otras. Permíteme que te conteste con tu mismo argumento, porque si lo has leído, no lo has leído bien. Vamos a ver. Incluso, para nada rebatir lo de José María Campos. Es decir, sí, que la oficina de Bruselas, sí, ¿por qué no la hace? La puede hacer inmediatamente. Sí. El Estado no le ha hecho oficinas a ninguna comunidad autónoma. Sí. Ni planes estratégicos. Se los hacen las comunidades autónomas. Y en Ceuta pueden hacer un plan estratégico y una oficina en Bruselas. ¿Por qué no lo hacen?
El problema no es que ponga comunidad autónoma, es que se van a iluminar cuando ponga comunidad autónoma. Pero si el problema de la comunidad autónoma es una denominación territorial, no quedan otra, porque lo unifica jurídicamente es el Estatuto de Autonomía, que es la norma básica que nos da la competencia y que es igual que las 17 comunidades autónomas. No es igual del todo, ¿por qué? Porque hay una dimensión territorial, porque las capacidades no pueden ser las mismas para Andalucía que para Ceuta. Pero eso se puede ajustar en cuanto la práctica nos ha demostrado que hay que perfeccionar cosas. Y hay que perfeccionar las dos que tú estás diciendo, y la igualdad. Es decir, el fundamento último mío de análisis es que aquí los derechos se están conculcando, porque aquí nadie rinde cuenta de las materias que el Estado se ha reservado para ejecutar, mientras que en todas las demás comunidades se le reclama. Claro. Aquí no, rendición de cuenta, ni hay posibilidad de control, etcétera, etcétera. Pero eso es otra cuestión distinta, esta es una cuestión de ámbito, no de rótulo. Lo del rótulo, como tú decías, es un placebo. Pues le voy a hacer a Adolfo lo que le hago a mi mujer. A mi mujer, cuando hemos tenido un par de pelotazos de tenis, siempre digo, yo ya he agotado mis argumentos. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Ya estamos cansados. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, José. San Carlos, ha sido un placer.